Jóvenes, muy buenos días a todos los estudiantes de colegios Mendel. Una vez más, quien les habla, el profesor Carlos Enrique Arreal Arcón, del curso de literatura. El día de hoy hablaremos acerca del teatro barroco español del siglo de oro y de uno de los más grandes representantes, que es Lope de Vega, y analizaremos su obra Fuente Ovejuna. Como ven en pantalla, ahí está la fotografía de este gran escritor español. Al otro extremo, su obra municipal Fuente Ovejuna y el título de hoy, Teatro Barroco. Muy bien, empecemos nuestra clasecita del día de hoy hablando primero que nada del siglo de oro español. Para empezar, ¿qué es el siglo de oro español? Deben recordar que corresponde a un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España, que coincidió con el auge político también y el posterior declive de España y de una de las dinastías más grandes, que fueron los Habsburgos españoles. Cronológicamente, el siglo de oro abarca desde 1492, año en el que Antonio de Nebrija publicó su llamada Gramática Castellana, hasta 1681, cuando muere el último gran trágico escritor dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca. Como verán, el siglo de oro no necesariamente fue 100 años, sino comprendió casi 200 años de esplendor. Durante aquella época, hablando exactamente de los años 1500, o sea, del siglo XVI, en Europa hubo una revolución espiritual llamada el humanismo. El humanismo obviamente terminó produciendo transformaciones en el arte, la ciencia, la literatura, la tradición y las costumbres. A estas transformaciones la conocemos como el Renacimiento, lo que significa entonces que el humanismo impulsó el Renacimiento y estas transformaciones en el arte y la literatura del siglo XVI o de los años 1500. Por aquel tiempo del siglo de oro hubieron corrientes literarias, y fueron dos: el Renacimiento y el Barroco. Ambas corrientes literarias, por supuesto, se sucedieron una detrás de otra en el siglo de oro. Para el caso de la lírica o la poesía, en el Renacimiento español, podemos citar, por ejemplo, aquellos escritores que representan esta poesía renacentista de influencia italiana, representada justamente por Boscan y Garcilaso. Y entre sus seguidores encontramos a Gutiérrez de Cetina, y dos corrientes o escuelas líricas que fueron la escuela salmantina de Fray Luis de León y la escuela sevillana de Fernando de Herrera. Pero seguido a lo que fue el Renacimiento vino, como ustedes comprenderán, el Barroco. Y en el caso de la lírica o la poesía barroca español, surgieron dos escuelas. Una, que es el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo, y la otra, el culteranismo, representado por Luis de Góngora y Argote. Pero en el caso del teatro barroco, o como diría yo, el barroquismo dramático, encontramos a tres grandes representantes que fueron Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Por eso hoy hablaremos de uno de esos tres grandes barrocos del siglo de oro, por supuesto, que fue Félix Lope de Vega y Carpio, llamado por el mismísimo Cervantes como el monstruo de la naturaleza, o por otros también como el fénix de los ingenios. Como verán, él nació en Madrid, España, allá por 1562 y falleció también en Madrid por los años 1635. Él está inscrito no necesariamente en el Renacimiento, sino, como les decía, en el Barroco del siglo de oro. Algunos detalles. En su corriente, la corriente literaria en la que le vamos a ubicar entonces es el Barroco español, ¿ya?
Fue uno de los poetas, porque además, por supuesto, de dramaturgo, fue poeta, y como les dije, poeta del teatro barroco español, dramaturgo del teatro barroco español del siglo de oro. Sus seudónimos, a la hora de escribir, utilizó seudónimos como Belardo o Tomé de Burguillos, ¿ya? Seudónimos que él utilizó para escribir. Pero lo apodaron, y eso sí hay que tener mucho cuidado, sea externamente, por ejemplo, el monstruo de la naturaleza, como lo llamó Cervantes, también lo apodaron el poeta del cielo y la tierra y el fénix de los ingenios. Su importancia, ¿por qué es importante Lope de Vega? Él renovó las fórmulas del Teatro Nacional Español, cuando el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas, es decir, que mucha gente del pueblo empezaba a acudir a los teatros a ver estos espectáculos, ya que en aquellos entonces, ya sabes, no existía ni el cine ni la televisión, así que el teatro atraía grandes masas. ¿Y cómo renovó, profesor? Pues renovó a nivel de la parte formal, la estructura del teatro, ¿no? Por ejemplo, él decía, no puede haber solo una escena, pueden haber varias escenas. Es decir, no puedo representar solo una acción, sino dos acciones ya de manera paralela, ¿no? Cosa que en aquel tiempo pues no lo veían normal, ¿no? Ellos decían que las cosas debían de coincidir, ¿no? En lo que viene a ser la escena, el tiempo, ¿no? La acción, pero él no decía se pueden hacer dos, no tiene que coincidir necesariamente, ¿ya? Entonces renovó las fórmulas del Teatro Nacional Español, sobre todo en la formalidad y su estructura. Muy bien, ¿qué más? Nació, como les dije, en Madrid, España. Fue un niño muy precoz y justamente fue tan precoz que leía latín y castellano cuando tenía 5 años. A la misma edad compone ya versos, siempre de acuerdo con su testimonio de él. A los 12 ya escribía con comedias. Dice, yo los componía de 11 y 12, pero también de 4 actos y de 4 pliegos. Es posible que su primera comedia fuera, como él mismo dijo luego, El verdadero amante, dedicado a su hijo, ¿no? Su hijo fallecido. El verdadero amante. Estudió sus primeras letras con Vicente Espinel e ingresó en 1574 en el Colegio de la Compañía de Jesús. 2 años después entró al servicio de Jerónimo Manrique de Lara, obispo de Ávila y con el que se trasladó a la Universidad de Alcalá de Henares. Lope, que nunca fue un buen estudiante, permaneció allí por poco tiempo y luego se marchó a Madrid en pos de una dama viuda de quien se había enamorado. Desde entonces su vida fue marcada por tempestuosos amoríos, casi todos breves, por sus súbitas muertes de sus amadas o por los desplantes que le hicieron las mismas. Lope de Vega, el poeta que llegó a tener carácter casi divino en su tiempo, fue a la vez amado y odiado hasta el exceso. Entre los amores que podemos mencionar tenemos, primero, a Elena Osorio, a la que conoció en 1583. Fue su primer gran amor, ¿ya? Y aparece como Filis, así, Filis, en sus versos. Separada entonces de su marido, el actor Cristóbal Calderón, Lope estuvo 4 años con ella y pagaba sus favores con comedias para la compañía de su padre de ella, ¿ya? Lo abandonó, por supuesto, porque ella se volvió a casar, ya por una situación de interés. Él nunca lo olvidó, así que le lanzó diatribas e insultos a través de sus obras poéticas y, por supuesto, de sus obras de teatro y narrativa, ¿ya? Tuvo un proceso judicial, ella pues lo denunció y, por supuesto, terminó siendo desterrado 8 años por sus ataques hacia ella, como por ejemplo en su obra Belardo el Furioso o cuando la recordaría en La Dorotea. Luego de esto, un siguiente amor fue Isabel de Alderete y Urbina, que era la hija de un pintor del rey. Este era pues el famoso Diego de Urbina, con quien se casó el 10 de mayo de 1588 tras raptarla con el consentimiento de ella. En sus versos la llamó Belisa, y es la célebre Belisa o Isabel Urbina, que por cierto
Él se tuvo que unir luego a la Armada Invencible para de alguna manera justificar el acto que había hecho con esta esposa. Luego de ella seguiría María de Aragón, en este caso ella llamada Marfisa en las obras de Lope, que era hija de un panadero flamenco llamado Jacome de Amberes, que se había instalado en Madrid. Luego seguiría después de ella Juana de Guardo, su segunda esposa formalmente desde 1598, solo que ella era hija de Antonio de Guardo, un rico abastecedor de carne y pescado de Madrid. Se cree que esta mujer era ignorante, así que se casó con ella solamente, probablemente por conveniencia, lo que motivó la burla de muchos escritores de aquel entonces, entre ellos, por supuesto, el famoso culterano Luis de Góngora y Argote, ¿ya? A quien, bueno, lo odió y se declaró su enemigo, por supuesto, y como es de esperar, Lope se llevó muy bien con el célebre concertista Francisco de Quevedo. Luego de esta relación vino su relación con la actriz Micaela de Luján, casada con el actor Diego Díaz, que se había ausentado, por cierto, viajando al Perú donde murió. Ella llegó a ser madre de 9 hijos, 5 de ellos por lo menos fueron hijos de Lope, con el que sostuvo una relación cercana a los 15 años. Y cuando ya iba a terminar su vida ya anciano y viejo, y habiéndose convertido en sacerdote, conoce a Marta de Nevares, la famosa Marcia Leonarda de sus novelas y la famosa Amarilis de sus poesías. Hablar de la Marcia Leonarda o la Amarilis es hablar de Marta de Nevares, que por cierto era la joven que había sido obligada, dice, a ser casada con un hombre al cual ella no quería. Ella era muy aficionada a la poesía, escribía versos, cantaba, era de buena conversación, así que se llevó muy bien con Lope de Vega. Lo que ustedes no saben es que él en 1614 ya se había ordenado sacerdote y recién 2 años después, en 1616, había conocido a Marta de Nevares, con quien tuvo pues un romance prohibido ante los ojos de la gente porque lo miraban a él como un sacerdote o un cura viejo y a ella como una moza, pero vivió con ella durante 16 años hasta que ella terminó volviéndose ciega y loca y falleciendo en 1632. Él acompañó hasta los últimos días de su vida, amándola y como entendiéndose, aceptando la fatalidad de su destino. Para 1627 ingresó a la Orden de Malta, bueno, discutiéndose hasta la fecha de si debió aportar una probanza de nobleza, pues solo los nobles ingresaban a esa orden, pero igual fue recibido, lo que le supuso un gran honor y un enorme renombre para Lope de Vega. Sus últimos años fueron difíciles, y difíciles porque él vio morir a sus hijos, vio morir a sus seres queridos. A la hora de su fallecimiento, a los 72 años de edad, el Fénix de los Ingenios había dado complejidad a la comedia de capa y espada a niveles de trama y personajes. Había examinado y actualizado los valores e instituciones de España y había creado en suma un universo escénico ya de teatro que reflejaba el consentimiento de todo espectro social de su siglo, ¿no? De España. Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635. Sus restos se depositaron en la iglesia de San Sebastián de Madrid. Hombre controvertido. Características de sus obras. Escribió en 1609, por si acaso, recuerde esto porque en 1609 escribió El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Repito, escribió El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que pasó a ser considerado como su teoría dramática para acallar la boca a los críticos de aquel momento que lo criticaban de que él no respetaba, pues, ¿no? Las normas tradicionales del teatro. Por supuesto, él no las hacía porque estaba innovando y por eso escribió este arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, con lo cual de alguna manera, repito, teorizaba su nueva forma de hacer teatro. ¿Y qué caracteriza esa nueva forma de hacer teatro? Pues mira, primero, él va a abandonar las unidades aristotélicas porque debía haber unidad en lo que es el lugar, el tiempo
y la acción. Así debía darse a cabo, todo junto. Pero en cambio la obra para él podía ya desarrollarse en diferentes lugares, o sea, ya no era un solo lugar, sino diferentes. También durante un tiempo indefinido, no era un tiempo definido, o sea, prácticamente cambió todo eso. Segundo, mezcla elementos trágicos y cómicos, o sea, va a mezclar, digamos así, un poco de comedia con tragedia. ¿Ya? Y va a aparecer ese personaje gracioso, es el creador, puede ser personaje gracioso, como es en el caso de Fuente Ovejuna, Mengo, acuérdate, ese personaje gracioso en Fuente Ovejuna es Mengo. También la división de la obra va a ser establecida en 3 actos o jornadas, respondiendo al esquema de un planteamiento, un nudo y un desenlace. También va a haber incorporación de elementos líricos, o sea, va a haber poesía dentro de su teatro, va a haber bailes y también canciones dentro de la actuación para dar variedad a la acción. Mira todo lo que innovaba, ¿ya? También va a buscar el decoro poético, o sea, la adecuación entre el origen sociocultural del personaje y su lenguaje que emplea este personaje, ¿no? O sea, una cosa es que hable un médico o una cosa es que hable un niño y así tenía que expresar. Por último, también va a ser una variedad en lo que es la métrica y la estrofa de sus versos teatrales, porque no se olviden que en aquel tiempo el teatro se hacía en verso, entonces va a variar la métrica o medida del verso y las estrofas. Finalmente, su teatro se adaptó ya al gusto del público. ¿Cómo se adaptó al gusto del público? O sea, él hacía teatro para entretener al público. Como es de esperar, chicos, él llegó a escribir, cuentan, hasta 1800 obras de teatro, ¿ya? Y llegó a ser, pues, uno de los escritores más prolíficos, más abundantes que haya tenido España. No se olvide. Obra. Entre sus obras tenemos primero en la producción teatral, o sea, dramática, como dice ahí, 1800 comedias aproximadamente, obras que tienen ese carácter típicamente nacional y popular español, o sea, que están basados mucho o en la historia o en el aspecto popular de España, ¿ya? No se olviden. Por eso primero hablamos de un teatro de historia, o sea, teatro histórico, y ahí está, por ejemplo, Roma abrazada, El castigo sin venganza, El caballero de Olmedo, sus famosos 3 dramas municipales, ¿no? Que tienen que ver justamente con representaciones de obras de pueblo, ¿no? Ahí está El mejor alcalde, el rey, Fuente Ovejuna, Peribáñez y El comendador de Ocaña, consideradas sus 3 obras municipales. Luego está su teatro religioso, donde encontramos El auto del nacimiento del Hijo de Dios, El niño pastor, El cardenal de la Virgen. Y por supuesto ese teatro costumbrista, ¿no? Típico de España, donde encontramos El villano en su rincón y La dama boba. Esto en el teatro. Pero también tuvo poesía, o sea, producción lírica. Él ahí va a literaturizar su vida y sus amores. ¿Se acuerdan sus 6 amores que mencionamos hace un rato, no? ¿Ya? Y dentro de esas obras tenemos, por ejemplo, sus rimas sacras, su romancero espiritual, El laurel de Apolo, la égloga a Claudio. Y una de sus obras líricas muy importantes, La Filomena, donde aparece aquella poetisa peruana que le escribiría, así es, Epístola a Belardo. Dentro de esa obra aparecería la famosa Epístola a Belardo de Amarilis, la peruana, ¿no? Que era admiradora de él, pues. También va a tener producción épica, y en la producción épica tenemos La Dragontea, Isidro, La Circe, La hermosura de Angélica, Jerusalén conquistada, entre otras, como La Gatomaquia. Finalmente tiene novelas, pero novelas poetizadas, por cierto, chicos. Ahí está La Arcadia, Las fortunas de Diana, La Dorotea,
El peregrino de su patria, entre otras obras narrativas o novelas poetizadas. Como verán ustedes, su producción literaria fue abundante. Por algo, Cervantes lo llamó monstruo de la naturaleza por la abundancia de su producción. Pero el día de hoy analizaremos una de sus obras justamente ligadas a ese teatro histórico y tradicional, ¿ya? Repito, histórico porque fue un hecho histórico en el que él se basó para escribir esta obra, y también un hecho de la tradición española de esta obra, como es el teatro de Fuente Ovejuna. Contemos un poquito esta obra, pero miren, ahí está el pueblo. Acá hay un personaje colectivo, ustedes entienden, colectivo, personaje colectivo, y si es colectivo, como ven ahí, todo el pueblo unido. ¿Cómo se llama el pueblo? Fuente Ovejuna, ¿ya? Basado en un hecho histórico, como les digo. ¿Qué cuenta? ¿Cuál es el argumento de esta obra? Les cuento, ¿ya? En el pueblo de Fuente Ovejuna gobernaba el comendador Fernán Gómez de la Orden de Calatrava, y por supuesto su gobierno era tiránico en este pueblo o villa. El comendador en aquel entonces, por un lineamiento político, entiéndase así, se había vuelto partidario de Juana la Beltraneja en el pleito que tenían por la corona de España con doña Isabel la Católica, por la sucesión justamente al trono de Castilla-España. Él consigue convencer a un joven inmaduro, que era el maestre de Calatrava, para que tome partido justamente por Juana la Beltraneja, ¿ya? Y estos, los de Calatrava, conquistan la llamada Ciudad Real para su casa. Pero mientras políticamente ellos hacían estos actos, ¿ya? En Fuente Ovejuna, este comendador, o sea, a nivel, digamos, de hechos con la sociedad del pueblo, consigue, dice, que por las buenas o las malas, las mujeres se le rindan a sus pies, ¿ya? Él, en cierta ocasión, intenta abusar de una joven llamada Laurencia, pero es defendida por el labrador, el agricultor frondoso, a quien su amor por la muchacha presta pues la energía necesaria para enfrentarse al comendador, ¿ya? Y bueno, pues lo obliga al comendador a abandonar su propósito, y es entonces donde Fernán jura vengarse. La suerte del comendador luego parece declinar cuando las tropas reales de España, de la reina Isabel, conquistan Ciudad Real, impidiendo así que el ejército del rey de Portugal, que era partidario de doña Juana Beltraneja, ya cruce justamente con su ejército a España. Pero don Fernán en ese momento, frustrado, enojado, quiere hacer pagar al pueblo esa frustración de su derrota, y para eso decide ultrajar, ¿ya? Ultraja junto con sus secuaces a una campesina, la labradora Jacinta, a quien le entrega justamente a sus soldados para que hagan lo que sea con ella. Y más adelante se aparece en la boda, ¿ya?, de Laurencia con Frondoso, pues Frondoso se había decidido casar y la había convencido a Laurencia de su matrimonio con ella, y a ambos los hace prisioneros, pero los hace prisioneros decidido obviamente a abusar de Laurencia y a él ejecutarlo. Pero los habitantes de la villa, que han sufrido demasiados agravios, deciden librarse del comendador, ¿ya?, y toman la decisión de enfrentarlo, pero con duda, hasta que se aparece Laurencia completamente desencajada, con las vestiduras rotas, y ella los enfrenta a los hombres y los llama cobardes, amariconados, que cómo es posible que permitan que esto haga el comendador con ella, ¿no?, con Frondoso, a quien lo va a ejecutar ya. Y entonces ahí es donde recién, ante las críticas de ella, toman valor los hombres y asaltan el palacio donde estaba él y lo matan. Obviamente, la reina Isabel manda un juez, ¿ya? Los reyes pues de España, Isabel y Fernando, mandan un juez para que investigue lo que ha sucedido, porque justamente uno de los secuaces de Fernán Gómez, que era Flores, había escapado y había contado a los reyes su propia versión del incidente. El juez obviamente, dice, viene al pueblo y tortura a 300 personas para que hablen, y todos ellos
Un niño, un anciano, un hombre, una mujer termina respondiendo: Fuente Ovejuna lo hizo, señor. El rey se entera de toda la verdad y al final perdona no solamente al joven maestre de este lugar, sino también al pueblo que se había unido y al pueblo que de alguna manera había hecho justicia con sus propias manos. Y el rey entiende que había sido por una razón de justicia contra el abuso, el agresor, el violador, el robador, el asaltante que había sido este Fernán Gómez, este famoso comendador gobernante que tiránicamente había abusado de Fuente Ovejuna. Y así los reyes deciden poner bajo su jurisdicción directa a este pueblo hasta que aparezca un comendador que sea digno de heredar este gobierno del pueblo de Fuente Ovejuna. Fin. No se olviden, jóvenes, mirar el videíto y resolver su práctica. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.